Vázquez, gracias por estar con nosotros en de sumo interés, como siempre, tratando de llevarles los temas que son de sumo interés para ustedes en diferentes áreas. Esta semana vamos a hablar de educación, vamos a tener una invitada que conoce sobre el tema de la educación dominicana, las perspectivas de los momentos actuales, de esa presión que la sociedad, en el buen sentido, ha estado haciendo en los últimos tiempos a partir de la lucha por el 4% para la educación y todo lo que se ha ido modificando, aprobando. Vamos a pasar balance a esos temas y las perspectivas sobre el año escolar que comienza, además con nuevas autoridades. Así que esos temas los trataremos con nuestra invitada, que es María Teresa Cabrera. Ella fue secretaria general de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Es decir, que tenemos espacio y tenemos la posibilidad de tocar todos esos temas en lo que significa la conversación de hoy en de sumo interés. Vamos a la pausa y de inmediato venimos con María Teresa Cabrera, nuestra invitada en de sumo interés. No se vaya. Pues bien, de nuevo las gracias por estar con nosotros en sintonía para hablar de temas de sumo interés. María Teresa Cabrera y nuestra invitada, gracias por aceptar nuestra invitación. María Teresa tiene una experiencia de larga data en la lucha por la educación desde el punto de vista gremial y también educativo. Así que primero te quería preguntar cómo ves la designación del nuevo ministro de Educación. Bueno, un poco sorprendió, pero nos parece que el nuevo ministro, el señor Navarro, yo personalmente nunca he conversado con él, pero él tiene la impronta de la Cancillería, construyó, ahí lidió con temas complejos y construyó una buena imagen, por lo menos donde se hizo más visible. Tengo entendido que también él trabaja en el ayuntamiento, pero en Cancillería que se hizo más visible su rol, y en ese sentido luce una persona con la que se puede dialogar, una persona como serena, ¿no? Calmada, con capacidad de gerenciar procesos, y en ese sentido me parece que hay que darle la oportunidad de que pueda, pues, en el ámbito de la educación, hacer frente a los desafíos que en este momento nos parece que tiene el Ministerio de Educación y el sistema educativo del país. Ya, parece ser que en esta bola de cristal que se utiliza para adivinar cosas, pues mucha gente que de lo que hacemos opinión pública, que estamos en los medios, tratando de descifrar por qué se hizo un cambio en una determinada área del Estado, por qué en otro no se hizo, y ciertamente que pareciera que la escogencia del señor Navarro tiene que ver con justamente lo que describe de su gestión en la Cancillería y también de la gerencia, más allá de lo que es estar asociado a la educación, como era el caso de el recién pasado ministro. Entonces parece que el presidente Danilo Medina, que es el quien designa, está en esa perspectiva de tener una gerencia de primer nivel. ¿Piensa que eso es realmente la preocupación del presidente o se trataba simplemente de considerar el área de educación dentro de una visión un poco más cerrada? Mira, yo pienso que en el caso del cambio en educación, me parece a mí que pudieron haber operado varios factores. Por un lado, pues a lo mejor el presidente Medina consideraba que necesitaba algo más, algunos elementos, aspectos nuevos que había que enfatizar, es posible. Si es que no tiene que ver con los comentarios que surgieron en medio de la gestión del pasado ministro,
cuando se llegó a comentar públicamente que estaba trabajando un proyecto presidencial. Incluso comenzó a dictar conferencias en el interior del país y luego eso se paró. Pero es posible que el Medina, bueno, quisiera generar un cambio en educación, que tuviera claro que ese cambio, que en educación debía colocar a alguien que cayera bien en la sociedad, es decir, que no generara una situación de rechazo. Por un lado, en el caso del señor Navarro, él también es docente, porque él tiene experiencia como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo creo que es posible que también, como iba a haber ese movimiento, porque el Medina tenía compromiso con la Cancillería, pues consideraría, me imagino yo, que educación era un buen lugar para colocar a una persona que tenía una buena imagen con su ejercicio en el ministerio en que estaba y que también sus cualidades a lo mejor posibilitan la articulación de una reorientación en las áreas que se puedan entender como una prioridad en este momento. El que sabe realmente es Danilo Medina, claro, porque lo designó, pero uno Pero descifrando, entiende que parece que el énfasis que se está dando o que se dio en el caso de educación es justamente buscando gerencia, porque a veces se cree que poner una persona en una posición tiene que ser porque conozca específicamente de esa área, y realmente la concepción moderna de gerencia es un gerente, puede ser gerente de unos astilleros de barco, como puede ser gerente de fabricar helados. Es decir, la gerencia tiene un ámbito de eficiencia y de parámetros de desarrollo que en este tiempo que es fundamental. Y yo creo que ciertamente esa fue la visión del presidente cuando hizo esa remoción de alguien que no tenía ese ejercicio cuando lo designaron en la Cancillería. O sea que ciertamente parece que hay una coincidencia de que se buscaba hacer énfasis en el tema de la gerencia en un aspecto, en una área como la educación, que el ministerio o el área de mayor empleomanía del Estado es educación. Y me gustaría, como tu gestión también, tu experiencia se ha dado en el aspecto sindical, como una dirigente de larga data del movimiento de los profesores, me gustaría que me dijera cómo ves desde la perspectiva laboral lo que está ocurriendo en educación. Mira, yo creo que desde la condición de maestra y si me situara en mi experiencia como gremialista, como dirigente del ADP por un tiempo, yo pienso que uno tiene que tener las dos miradas, la de las condiciones propias de trabajo de los maestros y las maestras y la educación que reivindica, el tipo de educación que reivindica el sindicato, porque... O sea, el sindicato tiene su visión sobre cómo tiene que tenerla. Debe ser el sistema es educativo. obligatorio, digo yo, de rigor, que un sindicato de maestros y maestras pues no solo tenga la mirada de lo reivindicativo, que tiene que tenerla, es su razón de ser, pero una organización que agrupa a trabajadores y trabajadoras del ámbito de la cultura, el ámbito de la educación, tiene también que definir una visión de por cuál educación va a luchar para el pueblo del que hace parte. En ese sentido, yo pienso que, por un lado, en materia, por ejemplo, de mejora de las condiciones salariales de los maestros, hubo un incremento en los 4 años que pasaron de un 52%. Eso es... un incremento del salario. Sí, del salario base se incrementó en un 52% en el periodo. El magisterio esperaba, porque se había establecido un compromiso de que en el periodo de los 4 años se doblaría el salario, es decir, se aumentaría un 100%. Se alcanzó un 52%, cada año se produjo algún
aumento, en unos más, en otros menos, pero es un hecho positivo que de manera sistemática, en 4 años consecutivos, se produjera una mejora del salario. En términos de las condiciones de trabajo, a mí me parece que hay desafíos en ese sentido, porque las condiciones de trabajo del maestro y la maestra está directamente vinculado con las aspiraciones de mejora de la calidad de la educación. Claro. En ese sentido, creo que es importante mirar la dignificación como el componente salarial, el componente de seguridad social, seguro médico y demás, pero también el componente formativo, las oportunidades de formación, y eso incluye la formación inicial, pero también la formación, la capacitación continua. El desarrollo de la carrera docente con la lógica de integralidad en que está concebida en el marco legal, que aunque está así, tiene una cierta lógica de integralidad, en la práctica nunca se ha podido aplicar con ese sentido integral. Eso sería importante para ambos propósitos, para las condiciones de trabajo, pero también para la mejora de los resultados, de los aprendizajes que promueve la escuela dominicana. Ya. Bueno, hay una lucha de mucho tiempo de los maestros, principalmente en el área educativa, de los maestros, de mejores condiciones. Parece que el 4% ciertamente venía a llenar una necesidad y por lo menos estabilizar el sector para poder garantizar entonces asumir los retos que en este tiempo significa una educación de calidad. ¿Cómo ustedes en esa parte específica de los programas, de las formas de transmisión del conocimiento, en momentos en que se habla y se señaló en el modelo uruguayo de que todos los niños debían tener una computadora y que eso los conectaba ya en los cambios que se están dando? O sea, ¿cómo lo enfoca un mecanismo como el sindicato de maestros aquí en lo que significa asociarse a esos cambios que se están proponiendo en el área de la tecnología? Bueno, en este momento no podría hablar en la actualidad por la ADP porque no estoy en la dirección Sí. del sindicato, pero mi experiencia y mi visión, yo diría que el tema, aquí hay desafíos importantes en términos de qué escuela es la que queremos realmente, qué educación es la que queremos. Nosotros hicimos una reforma importante en el 95, a partir del primer plan decenal. Teóricamente, esa reforma declaró la muerte de la escuela tradicional, aquella escuela que centraba, es decir, el protagonismo estaba centrado en el docente o la docente, y el alumno jugaba un rol más de un objeto pasivo que recibe, el que llega y no sabe nada, y llega a la escuela en cero, y el maestro o la maestra le transmite conocimiento, es decir, se asume el maestro y la maestra como el dueño del saber. El depositario del saber. Exactamente. Entonces, en esa reforma se hizo una ruptura teóricamente. Eso no encontró concreción realmente en la práctica. Y nosotros seguimos con una escuela que responde a esos perfiles de la escuela tradicional, en donde se reproducen unas relaciones muy verticales, que tiene que ver con la cultura autoritaria que ha atravesado el proceso histórico en la República Dominicana, pero que nos parece que es importante plantearse el desafío de superarlo. En ese sentido, a mí me parece que de nuevo tenemos que situarnos en la pregunta que todo sistema educativo se hace cuando se está definiendo. Sí. ¿Qué tipo de ser humano es el que queremos formar? Cuando uno ha respondido esa pregunta, entonces tiene que decir cómo es que lo voy a formar y luego para qué
¿para qué sociedad? Claro. Entonces, en ese sentido, yo pienso que evidentemente la tecnología hoy día juega un papel importantísimo y permite hacer muchas cosas. Permite hacer uso oportuno, pero la escuela hay algo que no lo aporta la tecnología, que tiene que aportarlo la escuela, que lo tiene que aportar el proceso, la metodología, que es esa posibilidad de esa reflexión, esa mirada, esa criticidad. Claro. En ese sentido yo creo que claro que es importante que estemos en capacidad de hacer un buen uso, porque la tecnología se puede usar para muchas cosas. Claro, hay que decir que la tecnología es un instrumento Claro. detrás del cual hay que articularlo con todo lo que es el avance, el desarrollo y las luchas sociales que no pueden salir de la discusión. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a pedir la anuencia a María Teresa Cabrera, quien está con nosotros conversando sobre el tema de la educación. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en De Sumo Interés. Esta semana estamos conversando con María Teresa Cabrera, educadora, dirigente sindical de la Asociación Dominicana de Profesores. Hemos estado hablando en el primer segmento de lo que ha significado estos últimos años para el avance o no de la educación, de las luchas sindicales y también de las perspectivas de una educación que tiene que tener en cuenta los cambios tecnológicos que se están produciendo en el mundo. Y hablábamos que la educación, la tecnología, es un instrumento a través del cual se canaliza lo que es el concepto, lo que es la filosofía de educación articulada a la sociedad. Justamente cuando se comenzó a hablar, a luchar por el 4%, que fue una lucha asumida no solo por los profesores, obviamente, por buscar reivindicaciones salariales, sino de una cosmovisión asumida por la sociedad civil, por el empresariado, por mucha gente que entendía que República Dominicana tenía que hacer reserva de recursos para la inversión en educación, por todo lo que eso significa. Sin educación no hay desarrollo, no hay progreso, en fin. A partir de la asunción que hace el Estado del 4%, ya tú mencionabas los aumentos significativos que hubo en los 4 años recién pasados. ¿Cuáles son las perspectivas de lo que ya está? Por ejemplo, se dice que ya no hay que construir escuelas prácticamente, o sea, habrá que todavía cubrir el déficit en algunas áreas, pero el grueso de las aulas se ha construido según los datos que se dan oficialmente, que ahora se ha liberado recursos económicos para hacer énfasis en el tema de la formación de los profesores y en la diversificación de la enseñanza, es decir, qué es lo que hay que enseñar hoy versus lo que había en el pasado y cuáles son las perspectivas de esa nueva asunción de cambios en materia educativa. ¿Cómo vamos allí? ¿Cómo se está articulando estos cambios que ya tienen recursos económicos? Bueno, me gustaría muy rápido decir que no podemos dar por sentado, por resuelto, el tema de infraestructura todavía. Hay que seguir construyendo porque la meta que se planteó el gobierno fue construir 28,000 nuevas aulas y esa meta respondía a una necesidad realmente. Y se construyeron unas 14,000. Hay escuelas que están en construcción, que están en proceso, pero lo que quiere decir que rondamos el 50% de esa meta. Todavía tenemos que seguir construyendo más aulas y hay la necesidad de incluir a una población que todavía está fuera del sistema. En la educación, por ejemplo, secundaria, más del 40% de la población que debería estar en este nivel sigue fuera del sistema. ¿Más del 40%? Sí, porque la cobertura está en alrededor de un 57%. Creció naturalmente con la inversión del 4%, pero todavía no... Sí, porque había un déficit muy grande. Muy grande, sí, menos sí. del 50% era lo que estaba en el sistema. Entonces, igual pasa con el nivel inicial, por ejemplo.
es un nivel importante porque se conecta también con los propósitos de mejora de la calidad. Entonces, hay que atender a ese renglón todavía, aunque tal vez se pueda bajar, ¿verdad?, la velocidad, pero no se puede dar por resuelto, porque tenemos fuera y porque todavía tenemos aulas que estaban programadas que no se terminaron de construir. Eso por un lado. Entonces, pero el tema de calidad, claro, ese es el otro para qué, del 4%. Sí. El ejercicio del derecho, que tiene que ver con la capacidad de dar respuesta a las demandas, y por el otro lado el tema de calidad. En calidad hay varios factores. Me parece a mí que el programa de jornada extendida es una posibilidad para lograr transformar los procesos cotidianos de la escuela y que esto se traduzca en un cambio en las prácticas y en las concepciones, porque esas dos cosas se articulan. Claro. Pero para que eso ocurra, y creo que es importante que el ministro recién designado lo pueda considerar, a mí me parece que hay que reorientar el programa de tanda extendida. Okay. La tanda extendida no puede ser solamente que los muchachos pasen 8 horas en la escuela, y eso es lo importante, y eso es lo que se promueva como un logro, y que almuercen en la escuela. Sí. Ambas cosas son importantes, pero el programa tiene que conectarse, tiene que entenderse como una estrategia de mejora de los aprendizajes que se producen, que se construyen en la escuela. Y en ese sentido, entonces, hay que revisar todos los factores que inciden en el tema de la calidad. Uno, la formación docente. Bien, oportunidades, la capacitación continua, pero el ministerio tiene que superar la dispersión que tiene en ese sentido, porque históricamente en el Ministerio de Educación, con el tema de la formación docente, pasa como con el transporte. Hay más de 20 instituciones sí, que tienen que ver con el transporte, y entonces ninguna hace nada, porque el problema cada vez está peor. Claro. Entonces, en la formación docente también ha habido mucha dispersión. Históricamente, el ministerio a cada universidad le mandaba un paquete de profesores y cada uno hacía énfasis en lo que le parecía, cuando se supone que tiene que haber una política, tiene que haber un perfil, y que si varias instituciones van a intervenir, debe ser una obligación la coordinación para que respondan a un mismo propósito, y además que esa formación pues pueda responder a las realidades contextuales en las que está la escuela, en donde trabaja el maestro y la maestra y donde están los sujetos que aprenden. Una educación, una formación centrada en el centro educativo, en el centro donde están los sujetos que están interactuando, porque hay realidades distintas. Ahora mismo hay un programa piloto, pero el ministerio estaba llevando 2 planes pilotos y los 2 son absolutamente excluyentes. Sí, son absolutamente distintos. Yo creo que hay uno de esos planes que es bueno que se puede evaluar, que está centrado en el centro educativo, y que creo que tiene unos 3 años. Eso es sobre la formación de maestros. Sobre la formación, pero eso está implicando a unos 5.000 maestros y maestras. Yo pienso que esa es una experiencia que se puede evaluar con propósito de generalizarlo. Creo que ese es un tema, y que la orientación de esa formación apunte también a considerar cómo potenciar, cómo desarrollar la autonomía profesional del maestro y la maestra. Porque si no conseguimos eso, no vamos a poder transformar las relaciones educativas que construye el sistema educativo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autonomía del profesor? Estamos hablando de cambiar la mirada que todos tenemos
nosotros mismos como maestros y maestras, porque aprendimos a vernos así, el sistema, las autoridades, todos nos ven como ejecutores. Es decir, los maestros y las maestras, ¿qué son? Ejecutores de decisiones que se toman arriba. O sea, en el aspecto docente, Sí. los contenidos, por ejemplo, de la educación no se definen en educación misma. No, los maestros y las maestras no participan en las grandes decisiones. Y eso no puede ser porque si usted quiere transformar un sistema educativo, los profesores y las profesoras tienen que ser protagonistas de esos cambios. Pero una cosa, María Teresa, ¿quién es arriba? Porque el tema de la educación, o sea, la educación en sí misma, que está articulada al resto de la sociedad, porque no es solo educarse, alfabetizarse, sino articular el aprendizaje con lo que es el desarrollo de una sociedad, como al principio decías. Entonces, ¿quiénes que no sean maestros son los que toman esas decisiones? No, es la jerarquización, la verticalidad. Ya. En el sistema, el orden de la jerarquía termina en el maestro. Y todo el que está encima del maestro, bueno, se decide un nuevo texto, le mandan ese texto. Mire, ese es el que se va a ejecutar. Eso es lo que usted va a enseñar. Se cambió el currículo, miren, este es el currículo. Se va a cambiar el registro, aquí está el registro, este es el que va a aplicar ahora. Si usted como maestro y maestra tiene la posibilidad de participar en la reflexión en donde se adopta la decisión del cambio, usted puede comprender la necesidad de ese cambio y puede asumirlo como parte de un compromiso, porque usted entiende que eso es importante. Claro. Pero además, eso también va construyendo una horizontalidad en las relaciones que se va a reflejar en el aula, sí, ¿entiende? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que explica todo esto? Es la cultura política que nosotros tenemos, es decir, nosotros venimos de un proceso histórico en el que cuando no fue un caudillo fue una dictadura, cuando no un pronunciamiento militar, y todavía alguien, el que está arriba es el que sabe, el que dirige un club, el presidente es el dueño de ese club, y entonces hemos asumido como normal esto. Y eso al final termina en el aula, reflejándose también en esas relaciones. Yo diría que incluso hay que integrar a lo que significan esos cambios a los estudiantes. Y a los padres y madres. Correcto, con una visión global, integral. Claro. Obviamente que hay cosas que hay que definirlas en el área técnica para someterla a la discusión, pero que tienen que tener un nivel de elaboración de especialistas sobre los instrumentos, sobre las vías, sobre los avances que se han tenido y luego socializarlo con la estructura general de la educación, que ahí viene prácticamente toda la sociedad. Porque la tecnología hoy está, todavía en República Dominicana no hemos llegado allí, pero ya la tecnología permite, y hay sociedades donde las desarrolladas, donde se está experimentando la educación desde su casa, es decir, tener una computadora en su casa, tener un aparato telefónico que ya no es simplemente para llamar y fundamentalmente no es para llamar por teléfono, sino para accesar a información, entrar a la biblioteca más grande del mundo, más moderna, a través de un aparato de esto. Entonces eso replantea todo el esquema de la transmisión de información, la recreación y la participación de toda la sociedad en lo que significan esos avances. Y allí es que me gustaría saber qué se está haciendo en esa dirección, que al tiempo que se está implementando lo conocido, se están adquiriendo nuevos conocimientos que van rápidamente avanzando y que si no nos movemos nos quedamos atrás como país, ¿no? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que justamente uno de los desafíos, y cuando yo digo reorientar el programa de jornada extendida, yo estoy hablando de trascender las 4 asignaturas básicas. Okay. Porque nosotros seguimos con un programa de jornada extendida, pero impartiendo las 4 asignaturas Estamos básicas. Hablando de matemáticas, educación, lengua española, ciencias sociales, ciencias naturales o física, química, en fin. Pero idioma no. No, por ejemplo. Eso es vital. Eso es fundamental. Sí. Y aquí hubo una experiencia
en la Regional 10, cuando en el periodo que tuvo un programa de cogestión del Ministerio de Educación y el Centro Cultural Poveda, que fue el programa de bachilleres bilingües productivos. Y esos muchachos aprendieron inglés en el liceo. Lo que nos tenemos que plantear es esa posibilidad de que usted no tenga que ir a un instituto especializado en inglés que pueda aprender inglés en la escuela, en el liceo. Y esa experiencia muestra que se puede. La mayoría de esos estudiantes, esos bachilleres que egresaron de ese programa, están trabajando. Pero el ministerio paró ese programa. Entonces, yo pienso que ese es un tema de lo que hay que ponerle énfasis en ese reenfoque. Yo creo que hay que incluir las artes. Usted tiene que no es que todos los niños y niñas van a ser músicos, pero es que entran en contacto. Sin duda. Es que en ese vínculo con el teatro, con la danza, con la gimnasia, con la cultura, con la pintura, el niño, la niña, educa su conciencia psicológica, aprende a diferenciar lo hermoso de lo horrible. Y eso es parte de la formación integral. Sin duda que tenemos que ampliar esa base de formación, luego crear canales de especialización cuando se llega a determinado nivel y luego de profesionalización. Pero obviamente que la base tiene que ampliarse para luego poder hacer la mejor escogencia de lo que hoy son esos avances. Tenemos que ir a una pausa para venir con el último segmento con María Teresa Cabrera, dirigente de larga data de los profesores, aunque como ella está diciendo no está hoy en la directiva, pero tiene el conocimiento, la experiencia y las preocupaciones sobre el tema de la educación. No se vaya. Bien, vamos a continuar con María Teresa Cabrera, nuestra invitada de hoy en De Sumo Interés, hablando del tema de la educación, de los cambios, de lo que ha significado el 4% para la educación y las perspectivas que tenemos. María Teresa, en este último segmento me gustaría ampliar un poquito la información sobre lo que hoy es base para la educación, el tema de los idiomas y particularmente del inglés, que se ha convertido en el idioma universal, donde por lo menos las élites desde siempre estuvieron manejando el inglés, pero eso hay que bajarlo más y articularlo. Nosotros tenemos una deficiencia y una carencia crónica en ese sentido, además de otros, pero ese es fundamental, porque hoy manejar el inglés y tener acceso a una computadora coloca al estudiante y al profesor en el acceso a toda la información que quiera y gratis desde su casa. Entonces eso no se puede obviar. Escuchaba en discusiones que se daban que se estaba buscando importar profesores para integrar el inglés, pero que eso tuvo en principio una resistencia, no solo para el inglés, sino para otras materias. Y me gustaría, si tiene la información, de cómo eso se ha ido resolviendo y si realmente podemos estar confiados en que en el desarrollo de este periodo esas cosas van a ser parte básica de la educación dominicana. Mira, yo quiero decir, porque a veces no apreciamos lo suficiente lo que tenemos. Los profesores y las profesoras de inglés, una buena parte de los que tuvieron involucrado en aquel programa al que hice referencia ahorita, esa experiencia de la 10, cuando estaba doña Argentina, esos profesores de la República Dominicana, una buena cantidad de ellos participaron en un curso en línea en el que estaban participando países como Rusia, como China, Corea, Argentina y Brasil de América Latina, varios países de Europa, y los profesores de República Dominicana primero quedaron en primer lugar en lo que no desertaron, pero un programa en línea y tenían que pasar 1 hora y media todos los días conectados. Y no siempre eso se resiste. No desertó ninguno. En primer lugar. ¿Y de cuánto estamos hablando? En la calidad quedaron en segundo lugar.
República Dominicana. Es decir, quedaron muy bien. Lo que da cuenta, y ellos tienen una inquietud que han venido luchando para que ese programa continúe. Claro. Hoy mismo yo recibí un comunicado que ellos le están remitiendo, una carta al nuevo ministro, planteando la preocupación con el tema del inglés, porque incluso en el concurso que se está organizando ahora, no se abrió concurso para profesores de inglés. Y a ellos, por supuesto, tienen una postura con relación a ese tema, tienen muchas inquietudes que yo creo que sería importante que el nuevo ministro lo pueda escuchar. Porque una cosa, cuando yo reivindico el protagonismo de los maestros, lo que yo quiero decir es que tienen que participar. Porque el que está todos los días frente a un aula, frente a un grupo de estudiantes, desarrollando una práctica, usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo que usted puede decir? ¿Qué le sugiere esa práctica, esa experiencia? Algo le tiene que decir, que usted puede aportarlo más allá de que hayan técnicos, ¿entiende? Entonces, ese espacio para que los maestros y las maestras también puedan como decir su palabra, como diría Paulo Freire, es importante. Yo creo que el tema de los idiomas, obviamente es un tema. Las áreas a las que hacía referencia ahorita es un tema importante para la estrategia de mejora. Yo creo que una cosa, y me parece que, de acuerdo a la información que tengo, el presidente de la República tiene inquietud en ese sentido, con el tema de la formación continua a los directores de centros educativos y directoras y a los maestros y maestras en servicio, y con el desarrollo de la carrera de manera integral. Yo creo que si hay atención, y bueno, el tema de la tecnología, aquí hay unas metas planteadas, que también hubo rezago en ese sentido, de poder llevar en cada escuela los llamados rincones tecnológicos. Yo creo que la escuela tiene que aportar lo que no aporta la tecnología. Porque siempre vamos a esperar de la educación lo que el encargo social que se le encomiende. Si usted piensa que la escuela, el único papel que tiene es desarrollar las capacidades intelectuales, académicas, entonces usted va a enfatizar eso. Pero si usted piensa que la escuela debe garantizar una formación integral, entonces usted va a buscar esos aprendizajes que reflejen la posibilidad de que el egresado del centro educativo, del sistema, pueda estar preparado para el ejercicio de todas las prácticas sociales, incluyendo la ciudadana. Claro. Lo que ha estado pasando después de la aplicación del 4%, con todas estas cosas que hemos conversado en el día de hoy, ¿cómo se está asimilando, cómo está funcionando con lo de la tanda extendida, que sin duda es una conquista trascendental, porque le da cabida, le da la oportunidad por lo menos a los jóvenes? Ahí tienen que resolver el problema ya en el hogar, en otro sentido, pero ya el Estado le está facilitando que puedan estar en una tanda extendida. Pero me imagino lo que significa lo de la comida, por ejemplo, lo del transporte, para que eso sea efectivo. ¿Cómo está eso funcionando? ¿Está articulado a otros mecanismos del Estado o el Ministerio de Educación tiene que construir todo lo que significan las redes de la implementación de estas políticas? Bueno, el Ministerio de Educación tiene el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es el que maneja todo lo que tiene que ver con los servicios de la alimentación y el desayuno escolar. Y tienen unos criterios. Yo pienso que eso se debe mejorar porque hay mucho malestar también, muchas quejas con el tema de la calidad. Algunos proveedores que fueron muy improvisados, porque aquí también
En Sí. todo aparece gente rápida y creativa Gente viva. que busca negocio en todo. Y en muchas comunidades hay quejas porque le llevan comida en descomposición. Yeah. Si prima más la lógica de cuánto me puedo ganar, como le pagan un per cápita, entonces, bueno, en la medida en que reduce el costo de lo que lleva, gana más. Claro. Pero esa no puede ser la lógica. Claro. En ese sentido yo creo que hay desafíos importantes. En el tema del transporte, el ministerio puso en marcha, en el caso del Cibao, un corredor. Habría que ver, evaluar cómo operó la experiencia, qué tanto respondió a solucionar problemas en ese sentido de las comunidades. Pero yo insisto que lo clave y la posibilidad de que el programa de jornada extendida se convierta en esa que pensamos, que discutimos en el año 1992, cuando se definió el primer plan decenal, para que sea una estrategia de mejora de la calidad, tiene que ser reorientada, hay que llenarla de contenido. La escuela tiene que convertirse en un lugar encantador para los maestros y para los niños y las niñas. Un lugar que encante, que cada niño, cada niña quiera que amanezca para retornar. Que cada maestro y cada maestra sienta el placer del ejercicio de su profesión. Y para eso hay que crear unas condiciones que trasciendan el simple hecho de más tiempo, pero haciendo lo mismo, así no. Ya. ¿Entiendes? Yo creo que eso es clave. Ustedes los maestros, más allá de esa apelación que hace muy correctamente, tienen mecanismos para que esto que estás planteando pueda ser efectivamente asimilado e implementado, teniendo en cuenta que del dicho al hecho hay mucho trecho, como siempre se dice, que son procesos que hay que ir afinando, y teniendo en cuenta que hay intereses que no precisamente buscan la calidad, sino ganar dinero rápido y basarse en sus relaciones políticas y todo esto. Y obviamente si eso no opera con esos criterios, eso tiende a fracasar. Sí. Entonces, lo que digo es si hay instancias críticas, en el buen sentido, que puedan ir haciendo correcciones e impedir que los vivos se apoderen de lo que es una cosa tan bella y necesaria como es lo de la educación. Claro que sí. Sí, yo pienso que en general los maestros y las maestras pues plantean sus inquietudes. La propia Coalición por una Educación Digna ha hecho levantamientos, ha hecho investigaciones sobre el programa de jornada extendida, y sí hay esa preocupación. Justamente en ese sentido es que yo digo que cuando se crean esos espacios de participación, hay la posibilidad de que esas recomendaciones se puedan hacer siempre en el espíritu de mejorar. Sí. Porque yo creo que el pueblo dominicano, si en algo ha dado demostración de construir un consenso de preocupación alrededor del tema de la educación, me parece que eso ha quedado claro. Entonces, quienes hemos estado involucrados en estos procesos de lucha, de reivindicación de una buena educación, que estamos convencidos de que podemos tener una mejor República Dominicana en la medida en que tengamos un mejor sistema educativo, me parece que cuando hacemos un señalamiento crítico, lo hacemos inspirado en que pueda mejorar y que los recursos que se están invirtiendo se le pueda sacar mayor provecho para beneficio de la sociedad dominicana. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, María Teresa Cabrera, quien ha estado con nosotros hoy conversando de un tema de sumo interés como es el tema de la educación. Agradecemos su tiempo. A ustedes les invitamos a que sigan con nosotros para que vean en un rato después de los comerciales lo que es la cápsula educativa a cargo de Ernesto Alemani. Muy útil para ustedes, no se vayan.